Muy bien. Nos encontramos en la sección del día domingo. En este día de la lección nos presenta un tema que es realmente sensitivo para nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia realmente de alguna manera se promueve lo que es un estilo de vida saludable. Cómo vivir mejor, comiendo diferente, ejercitándose, tomando agua, en fin, un estilo de vida saludable. En este día de la lección nos presenta el tema ¿qué significa ser débil en la fe? Débil en la fe, aquí lo dice claramente. El apóstol Pablo se ocupó de muchos temas acerca de la salvación, pero también le añadió, por así decirlo, otros temas que podían considerarse de menor relevancia. Sin embargo, no significa que no sean importantes. En Romanos capítulo 14, del 1 al 13, presenta un asunto que se refiere al consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Bueno, habían gente que sacrificaban animales para ofrecérselo a los ídolos. Entonces algunos hermanos de la iglesia naciente compraban en la carnicería de esas carnes porque algunas veces lo encontraban más barato. Entonces ellos compraban esas carnes y la consumían. Pero habían otros hermanos que no consumían esa carne porque decían, bueno, fue sacrificada a los ídolos. Eso es algo que fue sacrificado a los ídolos, por lo tanto no hay que comerlo. Pero el apóstol Pablo dice aquí claramente, dice aquí, los conversos gentiles debían abstenerse de comer alimentos, pero siempre estaba el interrogante si las carnes que se vendían en los mercados públicos provenían de animales sacrificados a los ídolos. A algunos cristianos eso no les importaba para nada. Para otros, en cambio, sí existía la menor duda, optaban por comer verduras. En otras palabras, habían dos grupos, unos que comían carne y otros que no comían carne. Los que no comían criticaban a los que comían y los que comían se enfrentaban con los que no comían. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, del 1 al 3, dice, recibid al débil en la fe, está hablando el apóstol Pablo, pero no para contender sobre opiniones. No hagan pleito con él, porque uno dice, cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbre. El débil en la fe es aquel que su fe es débil, no tiene fe suficiente y cualquier cosa le afecta. En otras palabras, la persona que no tiene fe, lo que tiene es prejuicio. Y esto es lo que pasaba con esta gente. Ellos tenían prejuicio sobre lo que tenían que comer, sobre lo que no tenían que comer. En nuestra iglesia pasa lo mismo. Hay gente que critica y no come. Come y no critican. O sea, unos comen, no critican, otros no comen, pero critican a los que no comen. Entonces es un problema. Y esto pasaba en el tiempo del apóstol Pablo. Dice, porque uno que cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come. Oiga bien, el que come no menosprecie al pobre débil que come legumbre. No me lo menosprecie, dice. Pero también hay para el otro, dice. Y el que no come, no juzgue al que come. O sea, si usted no come, eso no juzgue. Tampoco menosprecie, tampoco critique. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Sencillamente, dice, porque Dios le ha recibido. Así es que tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno para que tu propio Señor esté en pie o cae? Pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Por lo tanto, aquí la invitación es la misma. Este era un problema que se daba en la iglesia primitiva y de esto es lo que está hablando aquí la lección. No está hablando sobre vida saludable, sobre vegetarianismo, aunque pareciera mezclarse. Ahora aquí el problema eran las carnes inmundas o las carnes que se consideraban limpias. El apóstol Pablo no está hablando de ese tema, por lo tanto es un tema aparte. Aunque algunas personas en otras religiones, en otras iglesias, toman este punto para hacer ver a nuestra iglesia como que está mal, que no comen ciertos animales que se consideran según la Biblia inmundos, entonces
nos señalan o nos critican que estamos mal. Dice aquí, recibir al débil en la fe implica otorgarle plena condición de miembro y de estatus social. No había de discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión. En otras palabras, el que come, que no juzgue, y el que no come, que no critique. Cada quien va a hacer ante Dios un juicio, por lo tanto, Dios es el que juzga. En Romanos capítulo 14, versículo 3, el débil en la fe, aquí dice, el apóstol Pablo no le da consejo a estas personas cómo llegar a ser fuerte. Al débil en la fe hay que recibirlo, porque no tiene fe, en realidad lo que tiene es prejuicio. Le preocupa que si come, que si bebe, tiene un montón de ideas, cuando la salvación es simple, es por fe, no es por comer o por beber. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino es gozo y paz en el Espíritu. ¿Cómo se tiene gozo y paz en el Espíritu? Bueno, estando bien con Dios. El justo es justificado por la fe, y por la fe vivirá. Por lo tanto, hemos de estar en paz. Entonces, el cristiano dice, por demás escrupuloso. Aparentemente sus hermanos cristianos lo califican como exclusivamente escrupuloso, no Dios. Él es aceptado y es recibido por Dios. Por lo tanto, hay que recibir al débil en la fe. Uno que come, que no critique. Y el que critique, que no coma o que no juzgue. Porque a todos nos ha recibido Dios. Continuemos con esta lección. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es cómo hacer un buen juicio cuando estemos ante el tribunal de la sociedad. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.